Gutiérrez Priego. Yo creo que decir este nombre es hablar un poco de la historia de este país, sobre las injusticias y sobre cómo se manejaba en el pasado y cómo nos engañaban. No, y cómo se manejó el último gran régimen priista, ¿no? De cómo si una persona hacía su trabajo, realizaba una investigación, daba con los verdaderos responsables y estos eran familiares del presidente de la República, mejor te metían a la cárcel a ti en lugar de hacer justicia, ¿no? Entonces sí, me parece que es esa parte la viviste muy en carne significativo. propia. Sí, por supuesto, ¿no? Incluso el que a mí, personal militar, siendo yo civil, me haya secuestrado y me haya torturado, pues es una de las graves injusticias que terminó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, ¿no? Para poder estar aquí y tratar de buscar realmente hacerle justicia a otras personas que, como yo, sufrieron de un Estado totalitario y que no estaba para apoyarnos. Yo supongo que César Gutiérrez Priego, si las condiciones se dan, y yo creo que están dadas para que sea ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría estar del lado de la historia correcta, de hablar justicia para, pues, para todos. Y para todas aquellas personas que no se les ha dado justicia, porque reconoce también que justicia que no es pronta ni expedita no es justicia, pero por lo menos podemos reivindicar, ¿no? Todas aquellas violaciones que se cometieron en años pasados. César Gutiérrez Priego, yo pensaba, desde que te veo y te escucho, digo, a mí me gustaría hacerle una pregunta que se me hace que difícilmente te la han hecho, y es media picante. Tú me dirás si me la contestas. Avéntate. Yo digo, finalmente tú vivías en una familia fifí. No se puede comparar, por ejemplo, en mi caso, que provengo de una familia que no teníamos ni casa propia, mi papá era alfarero, mi mamá tenía que lavar ropa ajena, pero tú vivías en condiciones económicas correctas. ¿No sería lógico que tú siguieras siendo apoyador y seguidor del clan prianista? Lo que pasa es que mi caso es muy particular. A mí, a los 20 años, después de que meten a mi padre a la cárcel, no me quedo más que con la ropa que traigo puesta, al grado de que mi familia, ni siquiera, hablando de mis abuelas, tanto paterna como materna, ni siquiera un vaso de agua me ofrecieron. Y yo, gracias a que un coach, buen amigo mío, Colio, ¿no? Y César Martínez, que me dio una oportunidad por medio de una beca deportiva para jugar fútbol americano, es que pude estudiar la carrera. Una persona como yo, que mi abuelo, el padre de mi papá, ¿no? Jesús Gutiérrez Cardoso, fue teniente coronel del Ejército Liberador del Sur, ¿no? Y que luchó al lado de Zapata y que hizo toda una vida luchando a favor de los campesinos, o con un César Alfredo Priego Broca, mi abuelo paterno, que acabo de estar el viernes de la semana pasada en Progreso, Yucatán, porque fue el que fundó e inauguró la primera escuela fuera de Mérida, en Yucatán, que se llama Carlos Marx. Entonces yo traigo la izquierda desde hace muchísimos años, y cuando a ti te enseñan que tienes que ver siempre por tu gente, que mi padre cuidaba a sus soldados, mi abuelo cuidaba a sus estudiantes, a la gente que trabajaba para con él, pues a mí me educaron con los mismos principios y fundamentos. Entonces para mí era más que lógico que tenía que estar del lado correcto de la historia, y así lo ha hecho desde hace muchos años. Escucharte hablar es escuchar a una persona que sabe de leyes, que ha vivido situaciones pues casi inverosímiles. Las cuentas, pero eso era el pan de cada día en muchos casos. Yo creo que reúnen los requisitos mínimos: conocimiento, honestidad y esta experiencia para ser un buen ministro. Esperemos que se nos dé la oportunidad de ser candidato y que la gente nos beneficie con su voto. ¿Por qué? Porque en currículum la mayoría de los abogados a lo mejor cumplimos, ¿no?, con lo que nos puedan pedir como requisitos, pero me parece que también esa proximidad que podamos tener. Tenemos que aplicar la justicia sobre la legalidad para cambiar el sistema que tenemos en este país. Tenemos que acabar con la corrupción. Muchas gracias. Al contrario, un placer.